Hoy en este video yo voy a mostrar varios pasos para preparar datos de entrada y implementar código de R para implementar muestreo de dos etapas con subunidades de tamaños desiguales. He construido un escenario aquí que mi población está indicado en este cuadro. Hay cuatro clústeres, unidades primarias que existen en mi población. Yo hago un inventario panelizado. Quiere decir que hay dos paneles y en panel 1 yo medí clúster número 1 y clúster número 4. En el segundo panel voy a medir clúster número 2 y clúster número 3. Pero en mi ejemplo aquí, mi ejemplo sencillo, yo tengo solamente una muestra de 2 clústeres y 8 parcelas de la población entera. Eventualmente voy a medir, en el caso de Perú, voy a medir todos los clústeres en la población. Entonces, aquí están las áreas de los clústeres, los 4 clústeres. Cada parcela, lo que yo voy a llamar una parcela, tiene 4 subparcelas de 0.04 hectáreas cada uno. Entonces, el tamaño total de la parcela es 4 por 0.04 o 0.16 hectáreas. En cada subparcela yo tengo varias mediciones. En mi ejemplo, subparcela indica el pedazo el más pequeño de la parcela, pues. En otros inventarios tal vez ustedes pueden mapificar su parcela en porciones o en pedazos. En mi ejemplo hay siempre 4 pedazos en cada parcela. Para cada pedazo asigno valores para dominios de área. Por ejemplo, una subparcela puede recibir el valor de una variable que se llama tipo de vegetación de mapa, pues. Quiere decir que hay un mapa que tiene 2 clases aquí, amarillo y verde, digamos bosque y no bosque. Y cada subparcela, el centro I de cada subparcela, se puede asignar con esta clase de uso basado en su ubicación geográfica, utilizando un SIG. Otro ejemplo de una variable de dominio de terreno es tipo de vegetación asignado en el campo. Entonces miramos parcela número 1 aquí. Hay 4 subparcelas. 4 de las subparcelas están dentro de tipo de vegetación mapa amarillo, no bosque. Pero cuando van al campo, ellos ven que esta subparcela está asignado el valor tipo de bosque o tipo de vegetación de campo de verde o bosque. Entonces, el mapa indica que todas las subparcelas que se ubican en esta área son no boscosas, pero cuando llegan al campo van a ver claramente que algunos sí tienen bosque y se pueden asignar su valor basado en lo que se ve en el campo a cada parcela. En este ejemplo, pues, yo tengo 2 variables de terreno, 2 variables de dominio de terreno, tipo de vegetación mapa y tipo de vegetación campo. Hay otro código que asigna a cada subparcela y este código es si es accesible, sí o no. Si es accesible, recibe un 1 en el conjunto de datos, en la tabla de datos, y si no es accesible, recibe un 0. En cada subparcela se miden los árboles que se encuentran.
Y en mi ejemplo, hay árboles que se miden en áreas boscosas y no boscosas. Es posible en tu inventario solamente van a contar, pues van a considerar árboles dentro del tipo de vegetación bosque. En este caso, no aplica, se ignoran las parcelas o los árboles fuera de bosque. Entonces, vamos a ver en los datos que tenemos preparados, necesitamos 3 archivos de entrada. Uno que se llama plot, que indica una fila para cada parcela que se midió en la muestra. Como yo mencioné en mi ejemplo, yo solamente medí 2 clústeres, 1 y 4. Entonces tengo una fila para cada parcela en cada clúster medido. Segundo archivo que se necesita, lo que yo voy a llamar registry unit, que es unidad de registro o pedazo de la parcela, pues. En el archivo de registry unit hay una fila para cada pedazo de cada parcela en una muestra, si es accesible o no. Por ejemplo, podemos ver en mi ejemplo aquí que para los 4 parcelas dentro del clúster número 1 y tenemos cuál plot es y son 1, 2, 5 y 6. 1, 2, 5 y 6. Podemos ver en unidad, en parcela número 1, solamente hay 4 unidades de registro. Tengo códigos de tipo de vegetación asignado con el mapa y tipo de vegetación asignado en el campo. Códigos de texto y códigos numéricos. Y el código y todo funciona para ambos. No necesitan estas, pero se pueden incluir ambos clases de datos, numérico de texto y numéricos. También necesitamos una fila que indique la proporción de cada pedazo, cada unidad de registro. En mi ejemplo, como yo mencioné antes, cada subparcela es 0.25 del área de toda la parcela. Pero si ustedes tienen otro protocolo en tu inventario, tal vez ustedes mapifican cada pedazo de la parcela y pueden tener proporciones diferentes para cada pedazo de la parcela. Lo único es que todos los pedazos dentro de una parcela se tienen que sumar al valor de 1. Entonces tenemos número de parcela, número de unidad de registro, un valor que yo voy a mencionar después aquí, que es una concatenación, varias variables de dominio de terreno, tipo de vegetación mapa, tipo de vegetación asignado en el campo, la proporción que está el pedazo y por fin si es accesible sí o no. Si bajamos a parcela número 5, que es esto, ustedes van a ver que todavía aunque hay solamente un subparcela, un pedazo de la parcela accesible, hay todavía una fila dentro de este archivo para cada subunidad, cada unidad de registro programado. En este ejemplo pongo ceros aquí en la columna accesible si no son accesibles. Entonces solamente unidad de registro 3 en parcela 5 es accesible. En esta forma, esto es como se indica. Vemos también que
veg type field numérico quiere decir que es un código que indica si está medido o no medido. Tiene que poner algo en este campo. Y si ustedes ponen, por ejemplo, tengo otra clase de tipo de vegetación que se llama no measured, no medido. Y tengo un código de 3 asociado con esto, porque hay 2 clases de vegetación regular. Por fin tenemos el último archivo que se llama tree. En el archivo de tree van a ver que hay una fila para cada árbol que se mide. Por ejemplo, en parcela número 1 tenemos 10 árboles. Cada árbol tiene varias variables de dominio asociado de árbol. Por ejemplo, especie, crown class, que es clase de copa. Puede ser clase de uso del árbol. Puede ser si es vivo o muerto. Estados de salud. Conífero versus deciduo. Algo así. Cualquier número de columnas que desees pueden tener en este archivo. Además, tenemos valores calculados. En mi ejemplo aquí es biomasa y cuántos árboles este árbol individual representa. Es sencillamente trees es una columna de 1 si cada árbol representa un árbol medido en la parcela. Entonces, ¿cómo corresponde lo que tú ves aquí en este archivo con mi escenario, con mi dibujo? En parcela 1, unidad de registro 1, que es siempre el centro, vas a ver que la suma de tree biomasa de árbol, es 3. Este corresponde con el número que tú ves aquí. Por ejemplo, en unidad de registro número 2, que está siempre a 0 grados de subparcela 1, la suma es 9. Entonces, ¿por qué hay una repetición de cada árbol? En mi ejemplo sencillo, para hacerlo más fácil para mí, yo construí el escenario que hay 2 árboles iguales, pues 2 árboles con la misma biomasa en cada unidad. Este fue para que sea más fácil para mí construir el escenario y no tener que inventar. Pero vamos a fingir pues que en este caso hay solamente 2 árboles que se encuentran aquí y cada árbol es exactamente la misma biomasa. Ahora podemos bajar aquí, a parcela número 1, unidad de registro número 3. Y podemos ver que podemos sumar los valores de biomasa y vemos que hay 4 árboles. La suma pues es 8. Este 8 corresponde con estas 3 filas. Tenemos 2 especies, una especie, y tenemos 2 clases de copa. Entonces es importante que entiendan que hay 4 árboles que se encuentran en unidad de registro 3 de parcela 1. Estos 4 árboles tienen 2 clases de copa y son de una especie. Y las demás parcelas tienen varias combinaciones de especie y clase de copa. Entonces, con estos 3 archivos de entrada, podemos implementar lo que aquí dice Step 1, que es construir una tabla dinámica. Y no voy a hablar demasiado sobre esta tabla dinámica. Lo único es que tienen que entender que la tabla dinámica
tiene este formato y tengo que cambiar el tamaño aquí para que vean la tabla dinámica dentro de la ventana. Entonces, ¿cómo yo construí esta tabla dinámica? Van a ver que esta tabla dinámica está basada en el archivo, en la pestaña Tree, y yo puse como filas, pues, plot, unidad de registro, especie y crown class. Entonces, como fila, pues, tengo que poner cada, más que plot y registry unit, cada variable de dominio que me va a interesar. En mis ejemplos tengo solamente 2 variables de dominio asociadas con árboles, pero puedo tener 5 más o 8 más. Entonces yo pondría los demás aquí como filas. Como la suma de valores, yo sumo los variables que me interesan. En este caso, biomasa y número de árboles. Entonces, si ustedes usan tablas dinámicas, van a estar interesados en cómo se construyó este formato que se repite el número de registry unit y species y crown class para cada fila. La forma de hacerlo es hacer clic aquí, hacer clic derecho, pivot table options, yo creo. Oh, no, mentira. Field settings. No. Sí, perdón. Hay que hacer clic aquí en cada valor único de las columnas. Hacer clic derecho, field settings, verificar que subtotals indican none, después ir a layout and print y verificar que está indicado, está seleccionado estas opciones. Después hacer OK. Y aquí repetirlo para cada uno. Aquí hacer clic ahí, clic derecho, field settings, layout and print, etc. Para cada uno de las columnas diferentes. Y este va a esforzar que se repite los valores para que esté en formato útil para ti. Cuando terminas de formatear la tabla dinámica correctamente, tú puedes copiar y yo hice una pestaña nueva que se llama Tree for Join y yo lo pegué aquí. Y cuando yo lo pegué, se guarda como un archivo regular en vez de como tabla dinámica. Entonces, una cosa que yo no mencioné aquí es que hay que recordar que dentro de la tabla dinámica, la estadística que escogen es suma. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos resumido biomasa y conteo de árboles para cada combinación de parcela, unidad de registro, especie y clase de copa. Entonces, lo que buscamos, pues, y voy a aumentar esto de nuevo, lo que buscamos es construir este archivo.
¿Y qué es este archivo? Este archivo tiene una fila para cada combinación de parcela, estrato o clúster, en mi ejemplo. Unidad de registro y los variables de dominio asociado con esta unidad de registro y el resumen de los valores de los árboles y sus variables de dominio. Voy a dejar que ustedes estudien este archivo. Yo creo que van a entender bien cuando estudien lo que exactamente tenemos aquí, cuando ustedes comparan lo que tenemos aquí con las pestañas de entrada. Entonces, para este video, en paso número 2 aquí, yo construí varios pasos para hacer uniones dentro de Excel de varias tablas. No es súper complicado, pero hay que seguir las instrucciones cuidadosamente. Y no voy en este video explicar cada pasito porque puede ser otros 10 minutos explicar. Yo creo que si ustedes siguen los pasos van a lograr una unión correcta. Por ejemplo, hay que hacer una columna nueva que tiene una concatenación de plot y registry unit como esto. En ambos el archivo de árbol y el archivo de registry unit o de unidad de registro. Y después implementar una búsqueda pues con Microsoft Query. Y después hay que inicializar Microsoft Query en esta forma, etc. Hay que escoger cuáles tablas quieren unir. Después de la interfaz de Microsoft Query, cómo se construye la unión. Hay que seguir las instrucciones cuidadosamente. Por ejemplo, hay que empujar end y después close. Recordar estos dos pasos es importante. Y si no sigue esos pasos, no va a funcionar. De todos modos, si tú sigues estos pasos, vas a llegar a la tabla de entrada para R, que es necesario. Tengo aquí el archivo PDF para paso número 2, que ustedes pueden mirar también. Entonces existe la misma información dentro de esta pestaña o pueden abrir como PDF también. Entonces, aquí estamos con el archivo de entrada. Hay que recordar que quieren guardar este archivo antes de avanzar. Está bien si tú tienes vacíos aquí o tú puedes poner otro código. Mi código de R pone 999. Y entonces, ¿por qué hay un vacío ahí? Bueno, es no medido, es inaccesible. Entonces no hay una medición de especie. Ustedes en este ejemplo podían asignar tipo de vegetación del mapa con el SIG y de campo. Pusieron número 3 que es no medido. Por eso hay varios, después de hacer las uniones, hay varios vacíos en la información de especie. Lo único que hay que recordar es que hay una fila para cada combinación de parcela, unidad de registro, cada combinación de los variables de dominio de terreno, y si existen árboles en la unidad de registro, cada combinación de
variables de dominio de árbol, que es species y crown class. Entonces, después de guardar el archivo, hay que abrir R y abrir el script donde tú lo guardaste. Lo tengo guardado aquí y en la misma carpeta tengo el Excel. Entonces se carga el script aquí. Lo más fácil es después hacer tools, global options y verificar que está formateado bien el código. Code, después soft wrap, verificar que este está seleccionado. Entonces el código hace varias cosas. Voy a hacerlo fila por fila para hacerlo más fácil seguir. Primero voy a cargar los paquetes de interés que necesito para correr el código. Entonces yo hice un variable que se llama paquetes, packages. Después voy a instalar los packages y cargarlos si ya no están instalados ni cargados.